El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes proponen los temas, los debates, se quejan, hacen sugerencias en busca de una mejor televisión. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Estamos en un semestre de agitación política. Por eso hoy queremos analizar la forma como hoy se cubren los temas políticos en nuestra televisión y en especial a través de esas secciones con un tratamiento diferente que hoy se incluyen en los noticieros de televisión. ¿Por qué narrar de manera más ligera los temas políticos? ¿Son ligeros esos tratamientos? ¿Cómo reciben esas narrativas nuestros televidentes? Estos temas y más a continuación aquí en Uno TV. Para ello nos acompaña Ignacio Greifestein, reconocido profesional del periodismo con experiencia en dirección y producción de noticias en televisión y medios digitales. Actualmente es director del informativo de la mañana con Uno aquí en nuestro canal y se desempeña en la parte de producción de otros programas de nuestro canal. Ignacio, bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí acompañado del defensor del televidente. Muchas gracias, Ignacio. Salimos a preguntarle a los televidentes cómo perciben esa forma de narrar la política hoy, por ejemplo, a través de esas secciones más light, como las hemos llamado en los noticieros de televisión. Veamos qué contestaron. Bueno, yo pienso que si bien estos espacios son importantes como para que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo político, creo que falta más profundidad. Parece que fueran pues noticias de farándula como si la política fuera farándula y pues la política es algo que va más allá. Entonces yo pediría pues que tuviera más profundidad al momento de narrar las noticias de política. Desafortunadamente en la televisión a la política se le da un enfoque a lo electoral y a lo institucional, entonces no se le da participación a la política como la política ideológica o que puede surgir desde el pensamiento y las propuestas de las personas, entonces no se le da un enfoque que fomente la participación de las personas desde unos intereses personales o colectivos. Bueno, no estoy muy de acuerdo porque siento que el enfoque que le dan es muy desde lo personal, hablan mucho desde el chisme, como de las relaciones entre políticos y funcionarios y no se enfocan como a hablar del tema como en un lenguaje en un lenguaje entendible para toda la población, es como a veces muy académico. No estoy de acuerdo cómo se narra la política en tanto hay una sola versión de las cosas, hay muchas formas de hacer política, no únicamente la de los gobernantes más visibles de este país. Entonces, si hay otras partes desde las comunidades y no se están visibilizando, pues por supuesto no voy a estar de acuerdo porque pues no hay equidad en términos de comunicación. Inconformismo en términos generales. A su modo de ver, Ignacio, ¿están bien tratadas las noticias políticas en televisión hoy? A ver, Mario, hay que decir una cosa, y es que la información política es un problema dentro de todo informativo. ¿Por qué? Primero, porque es un tema que levanta muchas susceptibilidades, ¿no? Segundo, porque a uno lo está midiendo todo el mundo y entonces, ¿qué hace uno cuando hay 7 candidatos a la alcaldía y cuando tengo solamente 1 hora de noticiero? Entonces es muy complicado. Tercero, porque es un tema denso y complicado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen estas personas. Lo que pasa, mi pregunta es responsabilidad de los noticieros, como noticieros, crear una conciencia política y servir de plataforma a todas las posiciones
de los políticos y de la política. Yo creo que no. Yo pienso que esas críticas son fundadas, pero hacia el medio, no necesariamente a los noticieros. Yo pienso que los noticieros deben registrar hechos, actualidades, movimientos de la política, pero no se le puede pedir toda la profundidad que están pidiendo. Ahora, eso por un lado, y voy a comenzar casi que por el final. Esas audiencias que reclaman seriedad, rigidez, adustez, profundidad en las noticias políticas, ¿son los televidentes de los noticieros que se van a quedar frente a la pantalla cuando esas noticias pasan? Esa es otra cuestión paradójica, ¿no? La gente en las encuestas dice una cosa, pero a la hora de sentarse frente al televisor dice otra. Entonces comienza un señor del partido X a explicar su plataforma política, ¿no? Por qué piensa, su pensamiento, etcétera. Inmediatamente, no, ya no se hace así, se hace clic y se pasó para el otro. Por un lado, pero por otro lado, en el tratamiento nuevo que se le da a la política en nuestro país, se han ingeniado unas secciones que son casi una puesta en escena, ¿verdad? Esas secciones incorporadas a los noticieros ¿llevan ya un largo camino en otras partes del mundo o son de nuestra propia cosecha? No, yo creo que son de nuestra propia cosecha. En otras partes del mundo existe ese tipo de tratamiento, pero no dentro de los noticieros, dentro de programas de opinión, política, etcétera, ahí están. Incluidos dentro de los formatos de noticias, yo realmente no lo he visto. ¿Le parecen aceptables desde el punto de vista de la calidad periodística? Sí, yo reconozco que tienen mucho de farandulero, pero también hay que saber que existe una lucha muy grande por la audiencia, ¿no? Por pescar televidentes. Entonces hay que ensayar todo tipo de fórmulas y si las fórmulas funcionan, pues hay que seguir con ellas. Y de todas formas, eso es una manera, es una forma de información de la política. Tal vez no tan profunda, pero sí es muy llamativa porque, querámoslo o no, la política es farándula. Hay artistas, hay estrellas, y suben, y bajan, y se divorcian, y se casan, y suceden todas las cosas que suceden en la farándula. Y hay villanos, y hay traiciones, y hay felonías. Enormes, sí. enormes. Hay traiciones por todo lado. Sexo, vicio, pasión. Sí, todas las tramas posibles, ¿verdad? Sí. Enemistades por doquier. De esas secciones, quizá una de las más antiguas es el 1, 2, 3 de Yamid. ¿Usted recuerda otras previas a esa? Bueno, sí, a partir de esas, del 1, 2, 3 de Yamid se crearon las otras, los canales nacionales tienen sus secciones, la cosa política, y el Código Caracol, el Código Caracol, en que son más o menos los mismos contenidos. Entonces hay una competencia a ver quién consigue el mejor chisme, el mejor dato. No necesariamente es chisme, ojo, porque muchas veces dicen cosas bien, muchas veces profetizan. Además, esas secciones tienen una ventaja, y es que se pueden decir muchas cosas que dentro del rigor de una noticia no se pueden decir. En una sección de esas yo puedo decir, parece que dicen que en los corredores se comenta, ¿no? Y ahí sí lo puedo decir. Yo no puedo salir un presentador a decir, está sucediendo tal cosa. Yo recuerdo que el origen de esas informaciones es del mismo Yamid, pero en prensa escrita, en un vespertino, donde el periodista de pronto veía una información, pero no tenía la documentación para decirla. Si la pone en la sección fuerte de política, le van a pedir verificación, documentación o rectificación. Pero si la pone en una sección light, esa misma información de pronto es aceptable y además es más vista. Ese yo creo que es invento de Yamid de los 70. Es más corta, menos categórica, se dejan las cosas. De todas formas tiene que haber algo de cierto, ¿no? Es decir, de todas formas, yo pienso que incluso para estas secciones hay un principio, y es que el rumor no es noticia a no ser que tenga sus fundamentos. Claro. Claudia Dangond, experta en ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, nos acompaña en este análisis. Claudia, ¿tú cómo ves el cubrimiento de temas políticos en nuestros medios? Bueno, pues en realidad el cubrimiento de la política en la televisión en general deja mucho que desear, no por cuanto uno cuestione la ética de quienes la cubren, sino más bien porque en una democracia como la colombiana uno esperaría que hubiera realmente una independencia entre los medios de comunicación, los medios económicos o el sector económico fuerte y las grandes casas políticas. Y en Colombia y en general en América Latina uno no encuentra eso.
Bien, hay más públicos viendo, así sea de manera farandulesca, entre comillas, estas secciones políticas que antes cuando se hacían secciones sobrias. Yo creo que sí, definitivamente sí. Y definitivamente yo creo que de todas formas estas fórmulas medio farandulescas crean un interés, crean una atracción, se conoce a la persona, luego se ve la noticia en el periódico o en la misma televisión y ya el espectador relaciona y conoce y sabe qué es lo que está pasando. No pretendemos justificar, por supuesto, estas puestas en escena, pero muchas veces les pedimos a los noticieros y a los periodistas cuenten historias. Estas son formas de historia. Claro, indudablemente, indudablemente. Son formas narrativas atractivas. Por supuesto que sí. Ahora, que detrás tengan el rigor. Una cosa es el tono y otra cosa es que tengan el rigor periodístico que deben tener. Yo pienso que de todas formas sí hay rigor, ¿no? De todas formas no son cosas falsas. Los periodistas saben muy bien que no se pueden decir cosas falsas. Que todo lo que se diga, te lo decía antes, la susceptibilidad es muy grande. Cualquier cosa que se diga inmediatamente produce una reacción, ¿no? Y piden rectificación y piden, o sea que siempre hay que estar muy bien medido en lo que se dice. Es más una cuestión de empaque, sí, que tratamiento. De contenido, de tratamiento y de selección. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿No? Seleccionar los contenidos, lo que se dice y empacarlo. Ahora, también papel de las audiencias es desentrañar, desenvolver ese empaque y encontrarle el sentido a la información. También nos acompaña en esta conversación Diego Suárez, subdirector del noticiero CMI. Diego, ¿cómo escogen los temas que salen en el 1, 2, 3? Se escogen, cada periodista hace un aporte a la sección con información que se ha enterado, informaciones, noticias que están en curso pero que aún no han sido oficiales, y se hace una selección de parte de la dirección del noticiero de Yamid Amad para escoger cuáles temas, 3 temas, hay veces podemos tener 10 temas en un solo día, se escogen 3 o 4 temas que son los más importantes, los que nos generan mayor atención por parte de la parte editorial, y esos son los que salen al aire. Bien, ahí hay una novedad que dice Diego y es el sello editorial, el tinte editorial. Lo que te decía antes, la selección. Claro. Y entonces lo más importante, estoy de acuerdo con Diego, pero hay otra cosa que es lo que va a tener desarrollo, lo que puede ser profecía, ¿no? Lo que puede ser anticipación de las cosas. Eso también tiene interés. Entonces, en el momento de la selección hay varios elementos que se tienen, que seguramente Yamid tiene en cuenta, ¿no? Y lo hace supremamente bien, ¿no? Y que también hay una apuesta editorial, es decir, una posición ideológica o política. ¿Eso de alguna manera es válido en este tipo de secciones? Yo creo que ideológica no. Yo pienso que es más lo que se llama el olfato periodístico, ¿no? Lo que más impacto puede causar, lo que más reacciones puede despertar y lo que más desarrollo pueda tener, como el resto de las noticias, ¿no? La selección de las otras noticias. Bien, incorporemos nuevamente a nuestros televidentes a este análisis. En 1 TV ellos tienen la palabra. Veamos qué inquietud tienen sobre el tema de hoy en nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Lorena Rojas. Quería hacerle una pregunta al defensor de televidente. ¿Por qué en la sección 1, 2, 3 del noticiero CMI no se nombra el periodista responsable de la noticia? Bueno, Diego Suárez, subdirector de CMI. ¿Qué hacemos en secciones como el 1, 2, 3? Es el editorial del noticiero y normalmente es, como todos los editoriales, como si fuera un periódico, son firmados o por el director o por el subdirector del noticiero. En este caso es el director del noticiero CMI. Es la persona que responde como si fuera una revista, fuera un periódico, es la persona que hace el editorial del noticiero, y esa es la persona que se encarga de conformar la información, a cerrar el círculo, no solamente por qué, cuándo y cómo, sino hacia dónde va la información de los aportes que hacen los diferentes periodistas. Hemos dicho que los medios tienen el derecho de establecer nuevas narrativas en la perspectiva de llegar a más audiencias, por un lado. Pero por otro lado también es factible, y eso lo decimos desde aquí, desde la Defensoría, que un medio establezca una línea editorial, una posición frente a lo que está sucediendo en el país o en el mundo, con una sola condición, y es que esa sea explícita, que esté separada de la información pura y dura y que no lleve a confusión a los televidentes. Luego es perfectamente válido que un director de un medio audiovisual
o escrito, tome posición frente a los aconteceres, haciéndole claridad que esa es la posición del medio y que no involucra su carácter informativo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Hay algo importante y es que, algo que es el balance, ¿no? Aunque yo tenga una posición, mi responsabilidad es mostrar las otras posiciones y decir, esta es la mía, pero no ignorar a los otros. Por supuesto. Hay una frontera clara que han establecido, eso sí, los medios, y es no lograr que se unan información y opinión. Es decir, quien hace opinión no hace información y quien es reportero no escribe opinión, ni mucho menos editoriales, para que no haya esa transfusión de ideas o de posiciones que pueden llamar a confusión a los televidentes. Bien, Ignacio, le invito a que regresemos con Claudia Dangond para que nos cuente cómo ve narrada la política, especialmente en las secciones de las que venimos hablando. Bueno, en realidad a mí me preocupa mucho este aspecto porque la política se ha limitado a ser una parte más de las secciones de farándula de los noticieros. Y cuando uno se va a poner a mirar los programas de opinión en temas políticos, pues están en unos horarios a los que la gente realmente no tiene mucho acceso o está dormida o finalmente no son horarios AAA, que es cuando uno quisiera que salieran estos espacios para que fuera como una función pedagógica y cívica de los medios de comunicación y de la televisión en particular. Bien, luego hay críticas, son atractivas, pierden sobriedad, pero la pregunta clave es, ¿esas secciones y sus contenidos tienen credibilidad en las audiencias, Ignacio? Yo pienso que sí tienen credibilidad. Pienso que sí tienen credibilidad y son acatadas y son aceptadas porque son vistas. Y además generan posiblemente un efecto mayor, que es el de la recordación. Las historias, las anécdotas y los rumores dejan recordación. Se vuelven un poco al día siguiente, que es otro papel de la televisión, en formas o temas o modos de conversación. Sí, hay que reconocer que de todas formas, mal que bien, estas secciones tienen algo de didáctico. Dicen, fulanito de tal, aquel del escándalo, ¿no? O aquel que promovió la ley tal, hizo esto y esto. O sea que de todas formas hay un elemento ahí que le enseña a la gente. Bien, insistamos con Diego y el 1, 2, 3 y las finalidades de la sección que cierra el noticiero CMI. Yo creo que la diferencia y en el tema político lo esencial es que ningún noticiero de televisión tiene una editorial. El 1, 2, 3 lo podemos definir como la editorial del noticiero CMI, la parte donde podemos hacer y expresar una opinión, hacer algún tipo de críticas, explicar lo que hay de pronto detrás de una noticia, para dónde va esa noticia, cómo vino, un poco más amplia. Entonces, quizá es eso, la finalidad es hacer el editorial del noticiero y editorializar temas frente a hechos no solamente políticos, pueden ser económicos, pueden ser judiciales. Ignacio, cuando usted y yo éramos chiquitos, quizás recuerde que había 2 noticieros en la televisión pública en la franja de las 9 de la noche que tenían editorial. Los 2, uno dirigido por Jaime Soto, recuerdo, y el otro por Darío Silva, hoy pastor de una iglesia cristiana. Y los 2 hacían un alto en la información y decían, damos paso al editorial de nuestro director. Arturo Abella también lo decía. ¿En Telediario? En Telediario al mediodía decía de fuente de alta fidelidad. Fidelidad, sí, ellos los tenían, pero evidentemente, como lo decías antes, es reconocible y se debe mantener completamente aparte de lo que es la información pura. Bien, ahora, la otra parte de la inquietud, está bien, son temas atractivos, tratados de manera agradable, si se quiere, son puestas en escena. Pero la pregunta es, frente a temas tan complicados como los que atraviesa la política colombiana, donde hay denuncias de corrupción, inducción a la violencia, en estas elecciones del primer semestre se habla de transhumancia, se habla de fraude electoral, etcétera. ¿Qué responsabilidad sobre la forma como reciben las audiencias la información política le cabe a estas secciones o a este tipo de tratamientos? Yo creo que de todas formas la información política tiene una misión de didáctica, sobre todo de enseñarle a la gente cuáles son sus obligaciones, la forma de participar, etcétera. Y yo creo que en todos estos temas se debe pensar es en el televidente y en las reacciones que pueden tener los televidentes, la forma como estas personas pueden ejercer su ciudadanía y ejercer su derecho a controlar, etcétera.
Entonces pienso que sí hay mucha responsabilidad en la parte de la información, porque no solamente habría que mostrar el hecho, sino también las consecuencias y sobre todo, muy importante, ¿no? O por lo menos yo eso lo tengo muy en cuenta siempre, la parte de ejemplarización cuando esos escándalos se destapan por los mismos ciudadanos que denuncian, que hacen las investigaciones, que hacen el control. Muy bien. Cubrir política significa estar bajo presión. Y hay dos tipos de presiones que yo quisiera que conversáramos. Uno, la presión de las armas, pasa particularmente en las regiones, o las amenazas, las coerciones. Y la otra, la presión sobre determinados candidatos que se sienten minusvalorados por los medios. ¿Tiene un noticiero de televisión o un programa de opinión derecho a exhibir más a un candidato que a otro? Por ejemplo, hablando en el caso de este semestre de las elecciones locales y regionales. Yo pienso que sí, Lo importante es no ignorar al resto. Pero evidentemente yo no le puedo dar, si hay una alcaldía que está definitivamente entre dos personas, yo quiero crear entre el público el conocimiento de esos dos o de esos tres para que haya una formación, una educación política. Entonces yo pienso que sí tengo el derecho, ¿no? Yo como noticiero. Otra cosa es el medio de la televisión, ¿no? El medio de la televisión en general, que sí tiene la obligación, y esto le corresponde al Estado, de darle visibilidad a esos candidatos que son minoritarios. Pero desde el punto de vista periodístico, pues la noticia son los dos o los tres, o el voto finish, ¿no? Y entonces hay que darles más espacio a ellos. Dos o tres todavía es pluralismo, pero ¿y si se escoge solo uno? No, yo pienso que ahí sí hay falta de equilibrio informativo, ¿no? Yo pienso que de todas formas debe haber un balance. No estoy de acuerdo con la forma como son medidos los noticieros por las autoridades electorales, en donde se piden por tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo mostrar a un candidato ofreciendo una lechona, ¿no?, que mostrar a otro candidato durante los mismos 40 segundos dando un discurso político de profundidad. Entonces, esas mediciones a veces son muy crueles y muy, discúlpeme, insensatas. Otro factor a tener en cuenta es una comparación que siempre se hace con la televisión del pasado. Solemos decir que la televisión y el periodismo del pasado era mejor. Sobre todo en estos temas electorales, cuando los noticieros estaban casados con familias políticas, con casas políticas, ¿el cubrimiento político era mejor? No, yo no creo. Lo que pasa es que la forma de hacer política era distinta. Era la época en que se hacía la política en las plazas públicas, ¿no? Y era el momento en donde evidentemente había candidatos apadrinados y entonces los candidatos eran menos. En estos momentos pues tenemos una democracia más amplia, creo yo. Medios de comunicación como la internet, los blogs, etcétera, dan la posibilidad de hacer una exposición muchísimo más amplia ante el público, de tal manera que la respuesta es no. Yo creo que en estos momentos la información política, la posibilidad de tener visibilización es mayor. Y cuando hay presión armada, amenazas, como pasa en las regiones, para que los noticieros o los medios destaquen cierta campaña o cierto personaje. Eso sí es muy complicado y ahí no se puede volver uno exigente con los periodistas. La vida es lo primero y los medios, y hay entidades como la FLIP, hay otras entidades que ayudan y asesoran a los medios para poder dar la información sin poner en peligro la vida de los periodistas. Hay muchas formas de hacerlo y es publicar anónimamente. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero eso sí es un problema complicado. Volviendo sobre estas secciones de entretenimiento político o de política con entretenimiento, como queramos llamarla, cumplen, hemos dicho, con una función narrativa, de relato, de historia, por otro lado con una función didáctica, como anota Ignacio, pero no podemos desconocer que también tienen un trasfondo de marketing, ¿verdad? Evidentemente, de marketing para comenzar del programa. Hay que vender la sección. Entonces, ¿cómo se vende? Se vende por las personas que me ven, son los primeros que yo les tengo que vender, contarles el cuento, mostrar un empaque llamativo para que esas personas me vean, y segundo, vendérselo al anunciante, ¿no? Patrocinio de.
Bien, volvamos a las calles para darle la palabra a nuestros televidentes en la segunda tribuna. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maribel Baena y me estoy quejando ante el defensor del televidente de la sesión 1, 2, 3 de CMI porque se han enfatizado últimamente en un solo político y debieran mostrar la realidad de todos los políticos que hay actualmente en Colombia y demostrarle a Colombia quiénes son en realidad los políticos que tenemos actualmente. Estas secciones como el 1, 2, 3, como Top Secret, como el Código Caracol, como las diferentes secciones que tienen, es una forma para hacer más ameno y contar más amena los hechos políticos que suceden en el país y dar una visión un poco más amplia y un poco más crítica sobre esos hechos políticos que se presentan en el día a día. Bien, que sea amena, hemos dicho que sí. Si la queja de la televidente es porque percibe que la balanza se está inclinando hacia un solo candidato, pues es un motivo de preocupación y de alarma. E insistimos, ni la sección, por más editorial que sea, ni el noticiero, frente a la democracia y a la participación de las audiencias, tiene el derecho de tomar partido unilateralmente. Claro. Se pueden reducir las opciones, Ella pero dice no todos los políticos del país, eso es muy complicado que lo sepa. Claro. Sí, lo más destacado, los más conocidos, los más influyentes, está bien, pero tampoco solo uno. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Que ese es un llamado de atención para tenerlo en cuenta. Ignacio, en su experiencia internacional, los noticieros fuera del país, ¿qué otro tipo de tratamientos tienen para la política o no los tienen? Simplemente siguen los mismos estándares narrativos de las demás secciones. Sí, hay noticieros políticos. En épocas preelectorales hacen programas, no necesariamente en donde se sientan los señores a contar cuentos y hablar, sino que hay noticieros políticos y los hacen de una manera muy, muy dinámica, evidentemente con unos equipos periodísticos muy buenos y con un criterio editorial muy fino, muy agudo, que hace selecciones de temas que realmente le interesan y le llegan al público. Pero no secciones dentro de noticieros como estas. No secciones de los noticieros como acá, como tampoco existen en esos noticieros secciones de deportes, ni secciones de farándula. Los canales tienen un programa de deportes, un programa de farándula y los noticieros son noticias generales. Y terminan los noticieros y comienzan otro tipo de programas, parodias, humor político, que pasa en otras televisiones, y lo cual tiene todo el derecho de existir, por supuesto. Exactamente, existen los talk shows, ¿no?, que tienen mucho éxito allá, que no han pegado lo suficientemente, pero entonces esos, por ejemplo, son unos excelentes espacios para hablar de política, y los talk shows llevan políticos en épocas de elecciones, ¿no? Cerrando, Ignacio, consejitos para los reporteros, para los directores de medios informativos en el cubrimiento político. Primero, no traguen entero. Tienen que ser conscientes de que están tratando de manosearlos, de utilizarlos, ¿no?, que las verdades no necesariamente son las verdades que cuentan desde las campañas. Mantener el balance, ¿no? Es decir, no por cuestión de tiempo, sino por balance. Los balances no tienen que ser en el mismo programa, ¿no? En la misma emisión puede ser balance durante un mes, durante una semana. Entonces, si viene fulanito, pues vamos con el otro. Eso principalmente. Y eso de no tragar entero también vale para las audiencias. Sí, sí. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Nada, pues buenísima la invitación, estuvo muy agradable la charla. Un placer tenerlo aquí. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados, como hoy a las 10:30 de la mañana es la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. También pueden venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55, local 107 en Bogotá, y los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación o de la televisión en general. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.